una de las charlas que tenemos, que son varias. Según el horario tenemos hasta las 19:20. Pero hablamos de Carlos que viene. Bien, la mesa que nos convoca hoy, como es conocido, es la calidad de la radio. Como panelistas, Magdalena Ruiz Viñazú, conductora de Radio Continental, Carlos Ulanowski, autor de los libros Días de Radio y Siempre los escucho, y Gustavo López, director del Sistema Nacional de Medios Públicos, un colega también reconocido. Permítanme decir primero algunas cuestiones que me gustaría dejar para iniciar incluso la posición de cada uno y las preguntas que puedan surgir con respecto a la radio. En Fopea, yo creo que seguimos teniendo un poquito de déficit con respecto al manejo y a la situación que se plantea en los medios electrónicos. En líneas generales, y con Carlos, que estamos en el comienzo, quizás en aquellas primeras reuniones del llamado Grupo Empanadas, se hablaba mucho, no solo de lo que era la... Sí, porque nos juntábamos a comer empanadas, ¿sí? Se nota, ¿no? Ahora lo ganamos para el Grupo Kiwi, pero eso es un poco tarde. La idea siempre fue la de llegar un poco también a la situación en los medios electrónicos, digo porque en líneas generales se habla bastante de la prensa escrita y de la realidad de los diarios y de las revistas, cosa que no está mal, pero en parte se fue dejando quizás en un segundo plano la realidad de los medios, tanto de la radio como de la tele. Y puntualmente me parece que la radio está viviendo en estos tiempos una situación muy especial. Estamos teniendo, a partir de la tecnología aplicada a la radio en general, como también pasa en la televisión, pero puntualmente en la radio, una realidad bastante interesante, no sé si siempre analizada y marcada en puntos, ¿no? Primero decir que en Argentina tenemos una cultura de radio, ¿no? Tenemos una cultura de levantarnos a la mañana y vivir radio. Lamentablemente muchos van cambiando por la tele y en parte quizás esta crisis, a diferencia de otra época, digo esta crisis que pasa por la radio en sí, que creo que se está dando, se hace perder un espacio dentro de los medios, pero la cultura de radio la tenemos. También la tecnología aplicada en los últimos tiempos ha hecho que se modifique mucho, sobre todo el ida y vuelta de la radio, ¿no? Los mensajes de texto, los correos electrónicos, que nos escuchen vía internet en cualquier lugar del mundo, ha significado y significa, creo, cambios importantes para hacer radio día a día y los contenidos que de allí surgen. También lo que se viene, que es la radio digital y la radio satelital, algo que poco se habla y les aseguro que es un cambio muy fuerte que se viene. La digitalización de los medios electrónicos en poco tiempo va a cambiar y mucho la realidad de los medios. Y en la radio puntualmente, con una zona gris entre la AM y la FM, la radio digital va a ser totalmente distinta. Y esto también me parece que amerita que se discuta, se converse, se opine, y no, lamentablemente veo que se haga mucho sobre estos temas. Por último, algunos de los problemas que veo, y aquí voy a esperar opiniones de la mesa. Me parece que en líneas generales tenemos poca formación de profesionales para la radio. Ese es uno de los grandes problemas incluso de las universidades o de los institutos. Otro problema que tenemos es la incorporación de la gente de televisión en radio. Mucha gente de conducción de las radios se cree que porque hay gente conocida en televisión es garantía de hacer una buena radio. Y tenemos ejemplos, y lamentablemente muchos, que la gente conocida por hacer X actividad de televisión cuando pasó a la radio generalmente le fue mal. ¿Por qué? Porque la radio tiene códigos, hay conocimientos, hay manejos que por supuesto hay que explotar y profesionalizar y lamentablemente no todos los tienen, ¿no? Mucho termina siendo mesa de café. Este es otro problema. Las radios o los programas de radio se terminaron convirtiendo casi todos en mesas de café de amigos. Puede haber mesas de café, sí, claro que puede haber. Grupos de amigos que hablan también puede ser interesante. Que todo sea mesa de café me parece que es un problema. Y habla de problemas de contenidos, problemas de manejo de estos códigos. Hay un discurso muy chabacano también en la radio, ¿no? Me parece que el lenguaje en la radio está en una zona ahí bastante discutible. Y lo último que quiero remarcar es el gran problema que hay, es el financiamiento de la radio en los espacios. Muy pocas radios pagan con contratos o sueldos a sus profesionales. Por lo tanto, la venta de los espacios en radios muy importantes hacen también que esa producción de la radio con
programas o productos que pueden ser discutibles. Así que con esta pequeña introducción quería dejar al menos algunos puntos, no para condicionar nada, pero sí para que incluso algunos puedan profundizar en términos en preguntas. Así que me parece, Carlitos, que empezamos por acá. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y también quería felicitar a FOPEA porque está viviendo un momento trascendente, un cambio de autoridades en un momento de crecimiento. Así que bueno, yo los felicito por el crecimiento, cómo ha crecido FOPEA, la influencia que ha alcanzado en estos años, ¿no? Y también me pareció muy acertada la introducción de Néstor Esclausero, porque tocó los 8 o 10 grandes temas de este momento en la radio. Yo digo que si hoy mismo ese organismo tan polémico que es el CONFER, o la entidad que agrupa las radios privadas, o la mismísima FOPEA, se propusieran investigar el tema de la calidad en la radio, se encontraría con varios dilemas. Empezando porque entre nosotros la ausencia de control de calidad es un problema argentino grave y consuetudinario. Cuando se habla de control de calidad, se suele omitir el análisis de la calidad para colocar erróneamente en un primer plano únicamente al control. Y aquí, control no es sinónimo de exigencia, de elevados atributos, de excelencia, sino de censura, de restricción o directamente de inspección policíaca. Y esto es lo que nos toca a todos los periodistas que fuimos invitados a participar de este congreso de FOPEA: examinar a los medios, controlar de la manera más amplia y desprejuiciada posible, con la mayor libertad y exigencia de la que seamos capaces. Volviendo al tema de la calidad en radio, probablemente quien a cabo la iniciativa encontraría algunos de estos elementos. Hay, por así decirlo, un pensamiento único radial. Es raro el programa que no responda al formato del magazine, o sea, ese práctico, propicio y simple envase en el que en apariencia cabe todo. Lo que genera que de la mañana a la noche la radio de hoy sea demasiado parecida. El tratamiento de la actualidad al instante más entretenimiento es una fórmula que genera de la mañana a la noche una radio en exceso previsible, que inventa poco, no mucho más allá de lo que aparece en los diarios, y que consecuentemente asume pocos riesgos. Si cualquiera se tomara el trabajo de grabar por medias horas a los programas de mayor audiencia, se sorprendería la tarea de delicada alquimia de cualquier conductor para meter tantas cosas en tan escaso tiempo. Veamos, desde el saludo inicial, el primer contacto, con los aportes de los columnistas y especialistas que nos secundan en la mesa, y de los mobileros que le prestan su mirada desde la calle, los discos que de tan mínimos quedan convertidos en spray musical, más una nota de actualidad, el humor que nunca falta, más los 6 a 8 minutos de tanda publicitaria, más la dichosa publicidad no tradicional, originan todo esto sumado en el bloque que hay que meter de 30 minutos, originan que el contenido se debilite y adelgace hasta llegar a su mínima expresión. Digamos, un programa de 3 horas, me dirán ustedes 1 hora y media de contenido neto. Un ciclo matutino de 3 o 4 horas de duración, analizado en sus 6 a 8 medias horas, ofrecerá el mantenimiento de un ritmo constante, aunque discutible.
severamente exigido por un traqueteo temático que obliga a todos a decir lo que hay que decir demasiado velozmente y transforma a la pausa o al razonamiento mínimamente meditado en un inquietante demasía. Y lo que es peor, demanda pasar de un tema a otro demasiado rápido, sin transiciones, sin explicaciones. Así es la radio de hoy. Por otro lado, en las radios líderes, así se esté tratando la caída del mundo occidental y del oriental juntos, la vida se detendrá cada media hora para darle paso al servicio informativo. Aunque en la media hora precedente no haya sucedido nada demasiado importante o diferente a lo que ya se sabía, como para justificar su inclusión en un noticiero. Y bueno, estos reponen una de las fuertes promesas básicas de cualquier medio: sentir que la vida y la actualidad vuelven a empezar cada día, o como en este caso, cada 30 minutos. Diariamente, desde horas tempranas, en especial a través de sus entrevistas de carácter político o social, la radio se convierte en fuente informativa para diarios, agencias de noticias, canales. Al día siguiente, las producciones de los programas beben del mismo batido que supieron preparar 24 horas antes, casi en un acto de circularidad paradojal y perversa. Desde adentro, la radio misma boicotea uno de sus recursos más estimables y atractivos, que es la posibilidad de imaginar. No solo acotando al extremo la ficción, hoy casi exclusivamente en manos de quienes hacen humor e imitaciones con mucho talento y con mucha eficacia, sino admitiendo una antipática dependencia con la televisión. La permanente presencia de la información televisiva en la radio no tiene una reciprocidad en la presencia de la radio en la televisión. Sin embargo, estas críticas posibles a su calidad no invalidan muchas de las virtudes permanentes de la radio. La radio sigue siendo a la hora de juntarse con la noticia de actualidad, la que sucede aquí o en cualquier otro lado del mundo. En materia informativa no defrauda y mantiene todavía el efecto compensatorio de anticipar en unos minutos a la televisión. ¿Qué otras condiciones aporta a quien la escucha con mucho afecto e incluso con dependencia? Hasta que se demuestre lo contrario, la radio es un contacto confiable para todos aquellos que necesitan estar al día en lo que ocurre y también para manifestar sus necesidades más inmediatas. Durante todo el día ofrece compañía sin pedir casi nada a cambio, hablando lo más parecido a como habla la gente. No estoy seguro que lo sea del todo, pero a primer oído la radio suena creíble y auténtica. Por su condición de masiva, traslada su mensaje a millares, pero parece que le hablara de un modo personal a cada uno de los que le escuchan. El periodismo radial propició más la participación ciudadana y el ejercicio del espíritu crítico en democracia, más que el periodismo televisivo. A pesar de defectos y limitaciones, la radio que se hace aquí es muy entretenida. Y para terminar, porque también en los congresos el tiempo es tirano, digo que la buena noticia son encuentros como estos, 18 mesas en las que se tratan diferentes problemas de nuestro oficio periodístico, centenares de asistentes en estado de pensamiento y aprendizaje, que viene a ser la situación ideal para generar propuestas y cambios. Y la mala noticia es que la radio que se escucha en buena parte del mundo tiene problemáticas similares a la Argentina. El sábado pasado, en el suplemento Eni de Clarín, en el marco de un documento general sobre la cultura norteamericana actual, se leen cosas como estas en una nota titulada La sociedad anestesiada, firmada por la historiadora Lila Camari y por el cantante folk Richard Schindler, en donde se acusa a la radio norteamericana de ofrecer pocas alternativas artísticas e ideológicas. Dice: hace mucho que la radio comercial norteamericana
no se asocia a expresiones políticas que no sean de derecha. En 1996, en la era desreguladora de Reagan, se suprimieron los límites a la cantidad de emisoras que una compañía puede poseer. Gracias a eso, 2 empresas manejan hoy el 41% de las radios comerciales del país. Y una de ellas, la Clear Channel, pasó en 5 años de 40 a más de 1.100 emisoras. Lo que hoy se escucha, hablando de la radio de Estados Unidos siempre, es cada vez más uniforme. La FM comercial ha pasado a estar dominada por formatos probadamente adaptados al mercado. Deportes, rock clásico, rock cristiano, género adulto estándar, género adulto contemporáneo. Mientras en las AM, los programas de Talk Radio se mantienen firmemente aliados al ala ultraconservadora del Partido Republicano. Y la nota concluye afirmando que en la FM en Estados Unidos, del 87.5 al 91.9 del dial, hay un universo paralelo de emisoras independientes, públicas, comunitarias, universitarias, generosamente financiadas por los oyentes. Aquí, salvo contarísimas excepciones de algún proyecto especial, ni las radios públicas ni las radios pequeñas pudieron elegirse en alternativas. Por las eternas crisis argentinas, en especial las económicas, las del Estado y las del país, para poder seguir a flote, estas emisoras se convirtieron en meros espejos de las grandes emisoras comerciales, sin poder cumplir el papel que se esperaba de ellas: ser escuela, ser ruptura, ser vanguardia. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben, ustedes saben que, bueno, con Carlitos somos amigos hace muchos años, hemos trabajado juntos, hemos compartido episodios espantosos, bochornosos y espléndidos, las dos cosas, pero sí, a mí me parece que un poquito más cerca. Hola. Así se escucha. Bueno, reitero, con Carlos Ulanowski nos conocemos hace muchísimos años, no es necesario dar precisiones ni fechas, hemos trabajado juntos, la verdad que hemos protagonizado episodios bochornosos y sublimes, pero eso es parte de la profesión. Ahora, yo te pregunto, y después les pido a ustedes también que pregunten, porque para nosotros es muy importante sentir un poco la audiencia. Yo te pregunto, vos cuando te referías, por ejemplo, a las mesas de café, a las charlas, vos estás hablando de la radio de 10 de la mañana en adelante. Yo, por empezar, no me refería a la mesa de café. La expresión mesa de café fue utilizada por el compañero Clausen. Jamás diría que tu programa es una mesa de café. Es una mesa de tu living, comedor. No, o como diría Aníbal Fernández, un convite de brujas. Vamos a hacerlo. No, porque hay algunas cosas, en muchas estoy de acuerdo con Carlos, pero en otras no. Por ejemplo, yo ahora que cambié de radio, tuve una gran pulseada con los españoles, porque habían reducido el informativo a una aparición en cada hora reloj. Y yo creo que, punto primero, seamos honestos, es darle una ventaja a la competencia. Y punto segundo, la gente a la mañana está muy apurada. Y vos tenés que darle todo lo que puedas en una fracción de tiempo muy pequeña, ¿no es cierto? Por eso yo insistí mucho y por lo menos dentro de mis 3 horas tengo el noticiero cada media hora. Es la columna vertebral, es fundamental para todo el espíritu. Concepto de ir y venir en la realidad cotidiana, pero el meollo se cocina en el informativo, en el noticiero, que está permanentemente, ¿no es cierto?, dando las últimas noticias. Yo no me voy a olvidar nunca lo que fue, y esto además se usa en cada aniversario, lo que fue, por ejemplo, la voz de nuestro compañero Carlos Bianco, que llegó a la AMIA incluso con una información vaga
que está pasando algo, no sabíamos bien qué, se había cortado el tránsito, y la voz desgarrada de Carlos, justamente cada aniversario la ponen, ¿no es cierto?, cuando hay una placa de recordación, porque, bueno, la inmediatez y el dramatismo con que al aire informó que habían volado la AMIA, fueron cosas que son irrepetibles, que no lo puede dar ni la prensa televisiva ni la prensa gráfica. Así que yo creo que en los horarios muy tempraneros, de pronto hay recetas que son diferentes a las del resto del día. Por ejemplo, nosotros no tenemos entretenimiento, porque suponemos que la gente que nos escucha está tan apurada y además necesita tener no un momento así de solaz, sino un momento como de direccionalidad hacia el día que recién empieza. No solamente por el tránsito, lo que está cortado, lo que no funciona, sino un poco como, pero mira, hoy esto que es una gran mentira lo están proclamando, por ejemplo, determinadas empresas, o esto que tenés que estar enterado, hay un ministro que lo está defendiendo, otros que son corruptos. Fíjate vos, la señora esta que se dejó la bolsa en el baño, tiene un auto que pagamos entre todos. Bueno, digamos, esa información procesada a gran velocidad es lo que la gente, me parece, quiere de nosotros, ¿no? De la misma manera, yo creo que por eso es muy valioso lo que vos decís. La gente tiene que imaginar, por supuesto. Y yo intenté hacerlo cuando hice con la catástrofe del 2001, nos rebajaron un 40% los contratos y le dije, bueno, ¿qué es lo que hay? Y me dijeron, hay 2 horas a la tarde, bueno, dámelas. Y entonces intenté hacer un programa justamente de imaginar, con buena música, con crítica de libros, con cine, y no anduvo, porque también la gente es muy temática, te asocia con una determinada cosa, te asocia con la noticia. Cuando vi la primera edición me quise morir, y entonces hice una segunda edición de la mañana y anduvo muy bien. Es decir, de pronto también el público es el que te está señalando, no, con vos, y a lo mejor es una falta mía, una carencia mía, vos no tenés la cualidad de hacerme imaginar, de hacerme soñar, vos me estás dando el espiole de cada y la información de cada día, y eso es lo que te están pidiendo. Es una cosa muy rara. Yo, además, cuando hice esos 3 años de la tarde, yo tenía toda la ilusión, bueno, voy a demostrar que la cultura vende, voy a demostrar que se puede leer, voy a demostrar, qué sé yo, que el cine, que el teatro. Me fue pésimo. Pero no me fue pésimo porque esas cosas en sí mismas no sean valiosísimas. Y felizmente en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, hay una oferta extraordinaria en ese sentido. Sino que yo no sirvo para eso ante la gente. Entonces hay que ser muy realista, ¿no es cierto? Yo creo que cada horario tiene un código, un misterio, además hay que estar muy atento. De pronto una volatilidad del gusto del público que tenés que adaptarte. Por ejemplo, yo creo que a la mañana temprano, la gente que escucha muy temprano quiere información general, sí, pero también le gusta saber qué es lo que pasó desde el punto de vista policial en las últimas horas. La audiencia un poco más tarde se interesa más por temas más extensos, discusiones políticas, la pelea con algún ministro, eso funciona. A las 6:15 de la mañana eso no funcionaría. Pero de todas maneras, una cosa que se viene aparentemente y muy rápido es la fusión AM a FM. Yo no sé si vos escuchaste eso. Cada vez más, lo más probable es que sea en un futuro muy próximo un solo programa para las dos, o directamente por FM. La tecnología escapa a mi pobre conocimiento, pero es así, ¿no? Va a ser así, la tecnología digital hace que los 2 formatos sean similares. Bueno. En ese sentido va a mejorar muchísimo a la M, ¿no? El audio, sí, y por ejemplo va a tener en una frecuencia, por ejemplo, continental, puede llegar a tener 15 radios continentales temáticas, 15 estaciones en la misma frecuencia. Ahora, sería
vamos a aprovechar mucho la presencia de Gustavo López, porque digo, yo tengo la sensación que, por lo menos hasta dentro de 8 o 10 años, no vamos a poder concretar la llegada de la digitalización, y hay voces todavía más pesimistas que las mías. Sí, Gustavo, disculpe el desorden, pero yo estoy acostumbrado a trabajar así. En televisión es probable que pueda llegar antes, porque todos los canales están haciendo pruebas, porque además el negocio es mucho más rentable, y yo creo que en radio puede llegar a retrasarse, como decimos Carlos, porque se necesita una gran inversión y me parece que el recupero no es tanto. La gran discusión que va a haber que dar en la digitalización es la regulación de los contenidos. ¿Esto qué significa? España, por ejemplo, ya tiene un 25% de los hogares con televisores digitales, y los canales están transmitiendo televisión digital porque están autorizados. Se necesita un pequeño conversor, quiere decir que por cada canal uno ya puede ver 3 o 4, y la oferta de 5 canales de aire se ha pasado a 20. Ahora, la clave es la regulación de los contenidos, porque si uno no obliga a los nuevos canales a producir contenidos propios, lo que van a bajar es de la señal satelital, Fox, etcétera, etcétera, y lo van a mandar sin producir. En la ley española obligan a producir, pero también en Europa en radio se cree que va a tardar bastante más por este tema económico, ¿no es cierto? La producción porque hay que no cambiar los receptores, y por ahora, tanto en Estados Unidos como en Europa, los resultados de la digitalización no fueron buenos. La televisión incluso hay problemas en Europa. Hay ciertos países que el tema de la televisión digital no lo están pudiendo implementar porque hay creo que lo van a esperar. Terminamos más y damos a una cosa que también me quedó, Carlitos, de lo que vos dijiste, es que abrevamos en la televisión y que al día siguiente muchas veces las producciones abrevan de lo que se hizo en el día anterior, ¿no? Bueno, con los casos, ¿no? Hay cosas que efectivamente nosotros tenemos en el estudio todas las pantallas encendidas, ¿no? Y estamos viendo lo que está saliendo al aire, y a veces es muy gracioso, acabamos de dar un cable de último momento y a los 30 segundos ya está abajo, ya sale el tipeado, ¿no?, del teleprompter. Pero, por ejemplo, hay cosas que yo creo que la inmediatez de la radio te permite tener una ventaja por sobre todo otro medio. Y es, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy concreto. Ayer, de repente, vemos en la pantalla de Canal 5 al barra brava de River, Schlenker, que se estaba promoviendo, después vi que había gráfica en distintos matutinos, promoviendo la entrevista exclusiva, a fondo, qué sé yo, con un prófugo de la justicia. Una cosa inconcebible. Es decir, no es que lo encontraron por casualidad en la calle, entonces le pusieron un micrófono y dijeron, qué buena primicia lo encontramos. No, fueron al aguantadero donde estaba este tipo. Hay una muerte de por medio, hay un asesinato de por medio. Y entonces, está buscando, exactamente, es un prófugo de la justicia. La ironía era que en la pantalla del Canal 5 salía el fulano de tal prófugo de la justicia, como si fuera, viste, doctor en medicina, una cosa así, conmovedoramente destrozada, ¿no? Bueno, entonces vos te das cuenta. ¿Cómo? Es lo mismo que pasó con el padre Gracia, cuando lo buscaban y apareció en la nueva. Exacto, bien, Fanny, buena memoria. Estaba en un programa de qué casualidad de edad, y entonces salió por los fondos, es verdad. Y realmente yo sé que esto no es simpático, lo que quiera Juan, no importa, no se puede ser simpático siempre. Pero fíjense que ese canal tomó el lugar de Canal 7, bajo el pretexto, como me dijo hoy Alberto Fernández, que había interferencias en la transmisión. Bueno, pues da la casualidad que lo corrieron entre los canales informativos a los canales de deportes, que no es precisamente el lugar para el canal que pagamos todos y que se supone que es de la comunidad. Bueno, este es un tema, pero el tema del prófugo de la justicia, haciendo toda clase de declaraciones, realmente es semejante a cuando recordemos, seguro que te acordás, cuando en una toma de rehenes empezaron a hablar con los secuestradores. Además,
No, pero además de San Nicolás No, Capital. era un servicio acá en la capital que algún tipo con un revólver en la cabeza, era por acá, me parece. Bueno, pero vos te das cuenta que eso no es admisible. Primero, porque nosotros, los periodistas, no tenemos por qué tener la preparación que tiene un mediador policial, que son tipos muy preparados y que en general, cuando hay un tipo que se está por suicidar o hay una toma de rehenes, consiguen por lo menos que no haya muerto, salvo el Ramallo, que fue una cosa espantosa. Pero, digamos, o sea, hay cosas que están vedadas y eso no es faltar a la libertad de prensa, eso es ser ético, tener un mínimo código de moral. Bueno, la discusión sigue, por supuesto, con ustedes. Muchas gracias. Voy a agregar a lo que decía. Yo venía escuchando ayer a la mañana el programa suyo, Magdalena, que en el pase con Víctor Hugo, que hacía. No se escucha más fuerte. Que casualmente yo venía ayer escuchando este comentario por radio y pensaba que en el único caso que se justificaría que alguien pueda entrevistar a una persona arrestada por la justicia es cuando se trata de delitos políticos, entre comillas, porque allí puede haber persecución, clandestinidad, pero si no, desde el punto de vista ético, sí, suscribo absolutamente, es una barbaridad lo que ha sucedido. No he visto ningún comunicado del CONFER, en fin, se cree. Es así. A mí me parece útil que yo pueda hablar de la radio como sistema público, ¿sí? La Radio Nacional en este caso, ya que desde hace un par de semanas estoy como presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos y me parece que algunas anécdotas que también me ocurrieron cuando yo estuve al frente del CONFER son ilustrativas. A mí me preocupa mucho todo el tema normativo cuando se trata de medios públicos o cuando se trata de lo público. De hecho, cuando estuve en el CONFER, elaboré o fui parte de la elaboración de un proyecto de ley de radiodifusión que llegó al Congreso, el Congreso después no, que tenía un capítulo que se llamaba Sistema Nacional de Medios Públicos, que ese Sistema Nacional de Medios Públicos tenía una autoridad de 5 miembros, 3 del Ejecutivo y 2 del Legislativo, y uno ve cómo, digamos, las empresas privadas corren la suerte de los dueños, más allá de que la radiodifusión es un servicio de interés público y no debería correr exclusivamente la suerte de los dueños, pero como los dueños en general persiguen como fin que la radio o el canal estén bien posicionados, uno puede decir que hay cierta continuidad periodística, informativa, artística, y hay radios buenas y radios malas en cuanto a calidad. Y esto tiene mucho que ver con la posibilidad económica de la radio de solventarse. Las que venden espacios en general son radios malas, porque lo único que les importa es vender el espacio que le pague más, y las que no son radios buenas y las que uno escucha. Ahora, ¿qué pasa con la radio pública? En este caso, con el Sistema Nacional de Medios Públicos. La radio en la Argentina nació privada. Recién en 1937 se crea Radio Nacional. Y esto va a tener bastante que ver con lo que hoy es. Y el canal en 1951. El sistema como tal recién se creó en el año 2001. Funcionó unos pocos meses, después fue intervenido y desde el 22 de octubre de este año volvió a normalizarse con un decreto que se creó, que la creó en el 2001, que es un directorio con 3 personas nombradas por el Poder Ejecutivo. Así es la norma actual. ¿Qué es el sistema? ¿Es la radio y es el canal? Sí, pero es algo más que la radio y el canal. Si no, no existiría el sistema. Existiría una radio y un canal. Cuando estuve en el CONFER y mientras elaboraba el proyecto de radiodifusión, estudiamos todos los sistemas que existen y que uno pretende imitar,
tuve la posibilidad de estar en la BBC, en Francia, y allí el sistema existe como si... En la BBC existe una junta de gobernadores, que son 9 miembros, y además existe la radio y la televisión, varias radios y varias televisoras. La junta de gobernadores representa a todo el arco político. Estos 9 miembros son personas muy conocedoras del tema. Como el CONFER es solo privado allí, la parte pública es de autorregulación. Parte de estos 9 miembros se dedican además a controlar los contenidos, en el sentido de no violación de la ley, y además discuten la política. Y debajo de eso hay una profesionalidad enorme. A nadie se le ocurriría mirar de un día para otro, en un cambio de gobierno, los contenidos de la radio con los contenidos de la televisión. ¿Por qué? Porque la radio europea nació pública. Pasaron 60 años para que naciera a lo mejor la televisión privada, pero nació pública. La semana pasada se cumplieron 60 años de Radio Nederland, y uno dice, qué bien que funciona y tiene menos años que la Radio Nacional, pero siempre fue pública, y lo público se consideró de todos. Y el marco normativo es fundamental, porque no solo es una cuestión cultural sumamente importante, que la sociedad sienta que la radio o el canal no es del gobierno, sino que es de la sociedad, como dice Mandarena, lo pagamos todos a través de nuestros impuestos, sino que además es muy importante que haya un marco normativo que contenga esto. Aquí se habló del CONFER. La primera ley, o el primer decreto que se refería a la radiodifusión es de 1934. Siempre el gobierno quiso someter a la radio y después a la televisión a un control de contenidos ideológicos. Y a mí me llamaba mucho la atención estas instrucciones para las estaciones de radiodifusión de Agustín P. Justo de 1934, porque prohíbe el lunfardo, dice modismo del AMPA. Entonces digo, bueno, esta fue la intención siempre desde la normativa. El lunfardo y el cocoliche prohibía, etcétera, etcétera. Después uno analiza las leyes de la época de Perón y habla de la argentinidad. Entonces, todo lo que no representara la argentinidad estaba... Después viene la ley de la Revolución Libertadora y habla de la democracia. Entonces, obviamente, la oposición a Perón no era argentinidad y el peronismo en la Revolución Libertadora no era democrático. Entonces, uno prohibía al otro sucesivamente. Pero bueno, a mí ahora me toca la responsabilidad del Sistema Nacional de Medios Públicos. ¿Cómo debería ser? Porque digo, uno, cuando asume la transitoriedad de un cargo público, debería primero saber que es transitorio, segundo, que debe ser una vocación de servicio, tercero, que hay que estar allí para intentar cambiar algo, cuarto, ese algo que hay que cambiar es el deber ser. Uno debería, podemos no coincidir en el deber ser, pero uno debe pensar en el deber ser. ¿Qué debería ser? Y obviamente la radio pública debe ser diversa, debe ser de calidad tecnológica y de contenidos, debe ser plural y debe ayudar a construir ciudadanía. Pero son premisas básicas que deberían además estar escritas en alguna norma para que quien transitoriamente esté a cargo no pueda desviarse de esto. El problema es que esta norma no existe. Entonces uno dice, bueno, mientras a mí me toque, intentaremos la diversidad, la calidad, la pluralidad y la construcción de ciudadanía. Y espero que los legisladores construyan una norma pensando en esto. Radio Nacional tiene 40 emisoras de amplitud modulada y 38 de frecuencia modulada. Es decir, es un sistema de radio muy importante que debería generar la noticia en el interior y trasladarla a la ciudad de Buenos Aires y viceversa. Tuve la oportunidad hace 2 semanas de ir a la inauguración del nuevo transmisor de Radio Nacional Rosario, que reemplazaba al transmisor más antiguo del mundo en funcionamiento, que era del año 1933. Sí, 33. Aunque en la radio se puso más tarde, porque la radio es posterior. Y obviamente a válvulas. Y además ahora hay toda una licitación de arreglar válvulas. La mitad de las radios funcionan a válvulas.
se puso un equipo a transistor, no un equipo digital, se puso un equipo a transistor. Esto también quiere algo. Esto significa abandono. Esto significa que la radio pública fue a parar a ese lugar del abandono, de lo subsidiario, de la no garantía de la pluralidad y de la diversidad. Y ahí cuento la anécdota, estando con la autoridad del CONFER inglés de radio privada, estaban por licitar una radio en Liverpool. Duraba 8 años la licencia, no se prorrogan y las volvían a licitar. Y entonces la gran duda que yo tenía como funcionario es, cumplido los parámetros objetivos, tiene capacidad económica, la sociedad jurídicamente está bien, ¿a quién se la da uno en la radio? Porque la evaluación es artística y todos escriben más o menos lo mismo cuando hacen una presentación de radio. A mí me pasa eso, todos escribían lo mismo. Vamos a hacer una radio de deportes, cultural, etcétera, etcétera. Yo digo, ¿cómo hacen ustedes para decidir a quién le dan la radio? Dice, muy sencillo, tenemos que atender a la diversidad, ampliar la oferta. Me dice, si hay 2 radios de música clásica, 2 de folk y una de pop, me está faltando el rock, entonces se la voy a dar a aquello que no hace. Bueno, y lo tienen escrito. Entonces, yo vuelvo mucho sobre el tema de la legislación cuando se trata de lo público, porque hay que ser realmente muy cuidadoso. Carlos leyó una nota que apareció en ENIE y que tiene que ver con la desregulación. La desregulación ha servido aquí y en la China para concentrar, para favorecer los monopolios. Y los países europeos que tienen una regulación muy fuerte y que defienden además mucho lo público, por sus defectos que no tienen, lo que han sabido implementar es una regulación democrática, porque se le tiene mucho miedo a la regulación. Claro, la ley de radiodifusión, aún vigente en la dictadura militar, quería controlar los contenidos. Si uno lo único que quiere es preservar el horario de protección al menor, que es un derecho constitucional por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y luego tiene una regulación, es decir, al revés, favorecer la amplitud, la inclusión, las otras voces, me parece que es también lo que está faltando. En este momento, el Sistema Nacional de Medios Públicos todavía no funciona como sistema. Funciona como un canal y como un grupo de radios. No solo es lo que se emite, sino que también debe ser un gran constructor de cultura, el Sistema Nacional de Medios Públicos, un gran constructor de valores democráticos. Garantizar esta diversidad en los hechos. No hay producción del interior del país en ningún canal abierto de la Argentina. No digo de la capital, de la Argentina. Lo que transmite el canal 3 de Rosario, el canal 5 de Rosario es lo que repite de Buenos Aires, salvo el noticiero. Entonces, el sistema público debería ser aquel que no dependa de una empresa, del interés económico de un grupo, sino que esté al servicio de la sociedad, atento a lo que pasa en la sociedad, reflejando lo que ocurre con diversidad de voces y con pluralidad ideológica. Ojalá que lo podamos hacer, pero también que haya normas que garanticen que esté quien esté, esto es así. Gracias. Bueno, según estimado, tenemos unos 20 minutos largos para hacer preguntas, así que pido todas, sí, pido de agua y por favor que las preguntas sean preguntas y por ahí no comentarios, que nos va a demorar y perder así. A ver, pasamos por acá. Yo le quería preguntar a Carlos Ilanowski. ¿Hay algún micrófono? No, bueno, entonces un poquito de voz. Sí, yo le quería preguntar a Carlos y a Magdalena qué opinan de esta pauperización de los contenidos de la radio. Carlos decía que se está cayendo en contenidos lunes, se está cayendo en la charla normal, o sea. Eso lo decía Flausero, no le quiten el guión al señor. La pregunta es,
¿por qué se ha caído en eso? Cuando antes la radio, hace años atrás, la radio era prácticamente le competía a la televisión y quedaba. Mira, Magdalena dijo algo, ¿no? Que es en parte la explicación. Hoy, digamos, son notas de tapa en los diarios, cosas que antes figuraban en los diarios de la página 40 para atrás. Me parece como un corrimiento de la agenda. Yo creo que mucho tiene que ver con la declinación del interés por el tema político. El tema político va desapareciendo, se va debilitando, o se va reformulando, y se convierten en tema de etapa los temas de policiales, las situaciones sociales, temas de costumbres, de tendencias, de sociedad. Bueno, todo eso que hoy son las cuestiones de género, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es un proceso mundial. En el año 85, si no me equivoco, sale en Estados Unidos el diario USA Today. Un diario que fue hecho a medida de los viajeros de tren. Los viajeros de tren viajaban, no sé, tenían el cálculo que viajaban un promedio de 1 hora, y entonces, o 40 minutos, suponete, entonces hacían un diario con noticias de no más de 50 líneas, a imagen y semejanza de la televisión, a todo color, con noticias cortas, con la posibilidad de entrar a la página, no necesariamente por el título principal, sino por cualquier lugar de la página, y que el interés por ese diario durara lo que duraba el viaje. Bueno, ese diario revolucionó la cabeza de los editores de diarios de todo el mundo. A partir de la idea de que la gente, bueno, no tenía tiempo, no leía, tenía una escasa dedicación al tema de la lectura, etcétera, etcétera. Lo real es que si vos agarrás un diario argentino de hace 25 o 30 años y comparás con uno de hoy, vas a ver que hay por lo menos 30% menos de texto. Espacio que ha ganado el diseño, que ha ganado la fotografía, que ha ganado la imagen. No, publicidad siempre hubo, ¿no? La medida de lo que siempre decíamos un chiste en Clarín, que los diarios se hacían en el blanco que dejaba la publicidad. Digo, eso es cierto. Entonces digo, me parece que hoy hay un crecimiento enorme de lo que yo llamo el entretenimiento, ¿no? En el caso argentino, primero, me parece que es un fenómeno mundial. He escuchado radio hace poco en España y la radio es muy parecida, solo que me parece que hay más respeto por los especialistas. Allí está el género de la tertulia, que anda bien y todo eso, y me parece que se respeta más al columnista, al especialista. Pero digo, este fenómeno mundial del entretenimiento se da en la Argentina, como casi todas las cosas que se dan en la Argentina, de un modo salvaje. Acá hay espectáculos, mucha información sobre televisión de la noche anterior, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Igual sigo sosteniendo lo que dije hace un rato. Aún así, el otro día me tocó la experiencia de esperar un avión bastante tiempo en el aeroparque. Por suerte había llegado la radio portátil y la verdad que me entretuvo muchísimo la radio. Casi me olvidé que tenía que viajar. Hubiera seguido escuchando radio. Pero bueno, no sé si ya te contesté. A ver acá. Te pido la uno porque deja la sensación que todo el mundo levantó la mano. Soy Lucas Escarrati. Le habías preguntado también a Magdalena, ¿no? Sí, no, pero o sea, que este es un paneo general. Aquí y después voy acá y después sigo para atrás. Soy Lucas Escarrati de la Universidad de Palermo. Bueno, hoy en la mañana se había planteado el debate, ¿no? De que con Pepe Niasiev y el señor Joaquín Morales Solá, si los medios estatales son realmente de todos. Porque usted Gustavo López, nos lo planteó, de que los medios estatales son de todos, pero
en las elecciones solo se le dio cabida al oficialismo. O sea, se le dio 7 horas de transmisión a los actos de Cristina, ¿no? Yo dije, deben ser de todos. Deben ser de todos. Como no hay ninguna normativa que lleve a que deben ser de todos, hay que trabajar y mucho. ¿Por qué hay que trabajar y mucho? Porque este concepto no lo tiene la sociedad en general y no lo tiene la política en particular. Yo creo que la política en particular no conoce del tema como debería conocer, en el sentido de medios públicos, en el sentido de pluralidad. Voy a contar otra anécdota. Estaba allí en Inglaterra y de golpe el presidente de la Junta de Gobierno de la BBC le dice: le tengo que retirar unos minutos. Muy compungido, se retira, vuelve. Y vuelve a pedir disculpas. Y mal. Y me dice: me acaba de llamar el primer ministro para preguntarme si podía participar esta noche de un programa televisivo porque acaba de llegar de la Unión Europea y como hay elecciones municipales no sabe si yendo a un programa de televisión no rompe la paridad que debe haber y que rige aquí. Yo dije: estoy en otro planeta, no en otro país. Entonces uno aspira a que esto pueda ser así. Mientras tanto hay que trabajar. Entonces por eso dije, deben ser. Voy acá y después allá. Una cosita que quería agregar y para todos, ¿no? Digo, no te olvides también de dónde viene la radio, ¿no? La radio argentina hasta hace relativamente poco tiempo, 30 años más o menos, era una radio absolutamente guionada. Todo lo que salía estaba escrito. Bueno, tenía que ver con muchísimas cosas, sería muy largo enumerarlo. De repente se pasa a una radio como la que es ahora, totalmente improvisada. Sí, es brutal. Y no siempre todos tienen la capacidad de armar una buena mesa de café. Sí, Alejandro Suárez, del periódico Visitar de Florencio Varela, para Gustavo. ¿No creen que ya es tiempo de reflejar el Confer, tanto en su concepción, viene de otra época, viene de la época de la dictadura militar? ¿Cuáles son las razones que le dieron nacimiento? ¿Cuáles son las funciones para las que fue creado? Y en cuanto a su real efectividad. No tengo la menor duda. No sé si quieren que me explaye, pero no tengo la menor duda que hay que reformular. Hay que cambiar la ley y hay que cambiar el organismo de control. Sin lugar a dudas. Sí, para Gustavo López. Mi nombre es Walter Anestiades, soy periodista y hace 2 años estoy radicado en Oberá Misiones. Me acuerdo que en el año 90, Gustavo, tenías una columna en el programa de Badía, Imagen de Radio, en donde también hablabas de esta cosa de la diversidad y la pluralidad en los medios de comunicación y que aspirabas a que los medios públicos no sean de los gobiernos. La pregunta es, me acordaba de Lenin, ¿no? Decía que si la teoría no coincide con la realidad, es peor para la teoría. ¿Cómo vas a hacer para compatibilizar esos conceptos profundos, que tienen que decir mucho, diversidad y pluralidad, si no considera un gobierno que cree que hay 2 clases de periodistas, los que puede cooptar y los enemigos? Cuando uno tiene un compromiso con la vida o con la democracia. Cuando estuve en el Confer, elaboré un proyecto de ley de radiodifusión porque era mi obligación. La obligación del Congreso era tratarlo y no lo trató. Pero tampoco todos son inocentes. No lo trató por la presión de los grandes grupos de medios que no querían que lo tratara. Digo, este es el otro punto de la realidad. Yo creo que el periodismo, del que formo parte, hasta hace un mes estaba trabajando en la noche en Radio del Plata, además de ejercer la profesión de abogado, yo creo que, digamos, el periodismo es, si no es una institución formal de la democracia, como son los otros 3 poderes, es algo imprescindible para una democracia, imprescindible. Y también creo que debe ser crítico. Ahora, hay periodismo crítico, hay periodismo oficialista y hay periodismo opositor. No siempre es crítico. Muchas veces es absolutamente opositor y otras es absolutamente oficialista.
el compromiso es con las ideas de uno. Entonces, si me han convocado para esta gestión sabiendo lo que pienso, lo que he escrito, digo, desde hace mucho tiempo, será porque a lo mejor se quiere realizar el cambio. En principio, uno lo que va a hacer es intentar hacer lo que cree que se debe hacer. ¿Y si no puedes, te vas? Esto me ha sucedido, algunos recordarán el episodio lamentable de los últimos días del gobierno de la Rúa, cuando me dijeron a través de una orden escrita emanada del Ministerio del Interior que tenía que aplicar el estado de sitio en los canales de televisión, porque tenía que prohibir la transmisión de imágenes de la Plaza de Mayo. Obviamente dijimos que no. Esto es la democracia. Entonces, prefiero apostar a lo positivo, porque para eso me han convocado. Mi idea es, cuando termine la función, volver al periodismo y volver a la abogacía. Si no sigo con mis ideas, difícilmente pueda volver al periodismo, me inviten a una mesa o me miren con respeto. Hoy cuando empezaba esta conversación, usted, entre los varios puntos que nombró la falta de educación de jóvenes para la radio específicamente. Hay facultades como la Universidad Nacional de La Plata que tiene diversísimos talleres y es una de las únicas en Latinoamérica que da seminarios posgrados en radio. ¿Desde qué punto se ve eso de que no hay educación para los jóvenes en radio? Lo digo como un fan de la radio. Yo soy profesor de radio también. O sea, lo que digo es que no hay no noto, más allá de las cuestiones puntuales que puedan existir, una formación importante en los profesionales que se están formando para la radio. Eso no significa que no haya, y lo que sí noto, la percepción es que muchos de los que ingresan a la radio no tienen eso y le dan la calidad que a veces, no en todo, pero que a veces uno percibe, en donde, por ejemplo, no utilizar la publicidad en radio como artística es un grave error, porque uno se está duchando a las 7 de la mañana y se tiene que escuchar 10 minutos de publicidad en lugar de la hora de temperatura y si el tren o el tránsito funciona. Es un grave error de la radio no ocupar ese lugar, porque te encontrás con gente que dice, bueno, yo pongo a la mañana, levanto y pongo radio, pongo la tele. Yo me pregunto, ¿la tele? ¿Por qué pone la tele? Si no hay nada más viejo que la televisión que te pueda... Y porque me da la temperatura, me da la hora. Entonces yo creo que ese es un espacio, y no generalizo. Mejor dicho, generalizo y no hago puntualmente por las excepciones. Lamentablemente la radio, creo, en líneas generales, va perdiendo espacio en esto, y eso, entre otras cosas, obedece a esta, creo yo, mala formación de algunos. Luis, ¿querés decir algo? Sí, bueno, interesantísima la mesa primero, quería decir. Dos cositas. La primera es que yo creo que la radio hoy, me excluyo por supuesto, tiene, sobre todo a la mañana, tiene un elemento enriquecedor que se dio en el caso que dio Magdalena en el reportaje Alan Schenker. Los que vieron el reportaje sin contexto y como lo sirvieron, podían interpretar que era una entrevista, un gran hallazgo periodístico. Y la verdad que si uno revisa Ejes o algunas grabaciones, o el programa de Magdalena hoy, o la entrevista que yo tuve oportunidad de realizarle a un especialista en violencia en el fútbol que trabaja en Olé, que se llama Gravia, se dio cuenta cómo fue hecha esa entrevista, en qué contexto, que se ofreció dinero, que se pagó dinero para hacer la entrevista, y las pruebas que tenía era que se le ofrecieron a él, que le pidieron dinero, que no solamente estaba prófugo, sino que estaba probado que era una operación determinada para voltear a Aguilar corriendo el eje de la verdadera situación, que era que está sospechado como el principal instigador. Bueno. Y yo no iba a hacer, pero quería agregar que me parece que la radio, no era una pregunta, perdón, Magdalena, disculpame que me salí del libreto. Me parece que es muy rica la radio desde el punto de vista analítico, aún con la primera hora bien informativa, porque en una segunda hora, entre las 8 y las 9, o entre las 7 y las 8, se puede aportar más información de algo que uno, cuando lo ve en televisión, lo ve sin masticar y no lo termina de comprender, le da un contexto. Así que yo creo que aporta elementos de riqueza para mí interesantísimos.
Perdón, Magdalena, pero no hay pregunta. No me pidas perdón, no tenés por qué hacerlo, pero acá hay una cantidad de gente joven que quiere hacer preguntas, por eso. Ah, bueno. Perdón, son dos breves. Me gustaría saber, en el caso de Magdalena, a raíz de esta idea tan asentada que hay en los últimos años de que la radio debe ser pasatista y debe contener algún humorista gritón. Bueno, en el caso de Magdalena, que ha sido una profesional eminentemente periodística, si eso no influyó para que ahora usted elija un programa más serio, o sea, sin tantos humoristas como tenía en los años previos. Creo que no le va mal. Me va bien, pero no tengo plata para el humorista. Me encantaría, porque además en Mitre tuve un excelente humorista. En este momento tengo por supuesto ocupando otra cosa, pero espero volver a tenerlo. No para hacer chistes, pero por ejemplo las imitaciones que hacen de los políticos son parte de la noticia, porque además lo que les hace decir a los personajes es exactamente lo que dicen en la vida real, ¿no? Así que no creas que es una virtud mía, no. Ahí me quedé sin plata. ¿Puedo completar, Néstor, un segundito? Mínimo, en el caso de Gustavo López, a raíz del relato que Gustavo hizo de la imposibilidad del Estado argentino para construir un sistema público en serio, un servicio público de radiodifusión. Quiero que no se entienda como una provocación, pero no es hora de que el Estado quizás hasta dé un paso al costado, no para dejarle el Canal 5 a quien se lo deja, sino para que no dé un paso, si no es hora para que dé un paso al costado hacia las ONG, hacia las universidades. Vos sabés, Gustavo, que la sociedad civil controlando medios públicos en países europeos existe y se implementa. Digo, esperar que de nuestros políticos y de nuestra realidad tan vertiginosa tenga cierta estabilidad una política de comunicación, creo que tu propio ejemplo demuestra lo dificultoso que ha sido. En principio no creo que el Estado, que debe representar a toda la sociedad, deba resignar la comunicación pública. Esto en principio. Eso no quita que no se deban abrir posibilidades a expresiones comunitarias o no comerciales, sin ahora una modificación de la ley de radiodifusión permite. Creo que el Estado debe estar donde están los privados y donde no están los privados, pero lo que debe proponerse es otra cosa. Cuando yo hablaba de la diversidad o de las producciones del interior como el fin que persigue no es comercial, debe dar la posibilidad de mostrar aquello que los comerciales no van a mostrar porque a lo mejor no es rentable. Pero bueno, es una opinión. Por otro lado, digo, me parece, ¿cuál sería la idea? ¿Que Canal 7 sea entregado a una o más ONGs? ¿Esa sería la idea? Por ejemplo, a un organismo colegiado que incluya desde, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Palermo y sindicatos, y que sea el Estado una especie de tutor, en el buen sentido, de un gobierno colegiado. En verdad yo creo que con todos los altibajos y todos los errores, esta última administración de Canal 7 me parece que ha hecho una programación, está haciendo una programación muy interesante. Lo es, pero no corremos el riesgo de que sea Pedro Alcochava de nuevo director. En poco tiempo, digo, el Estado es muy vergonzoso. Una cosa cortita, nos queda poco tiempo, hay infinitas más que pido dos cosas, preguntas muy cortitas y respuestas muy cortas de la mesa para estos 10 minutos. Y una acotación, en Europa lo que existe es EAVI, se llama, es una organización que formó la Comunidad Europea en Bruselas para el control desde las ONG que se fomentan en cada país con propuestas sobre los medios públicos que, como bien decía Gustavo, en Europa son muy fuertes y que la Argentina tiene un representante acá, un partner para aportar también desde otras regiones sobre medios de comunicación. Voy con vos y después con vos. Ahí sí. La pregunta en la etapa es que Carlos planteó un principio que no le ha planteado a otra. Yo creo que son coincidentes
lo que hizo Magdalena Reina Azul, la etapa de Malvinas, por ejemplo, quizás hizo eso que dice Carlos Bulano. Porque si Magdalena Reina Azul, a eso va mi pregunta, quiero decir que tu respuesta a Magdalena o tu discrepancia con Carlos es como negar cosas como así. Yo lo diría así, ahí va la pregunta. Claro, a mí me parece que hay un problema severo en esto, lo que los medios de comunicación, ¿cuál es la gallina de los huevos? Los medios a la gente le dan, o tomamos solamente lo que la gente, que en muchos casos no lee, en muchos casos no tiene la estructura necesaria, tomamos eso que producimos los tipos de televisión, la televisión privada, o muchas radios privadas. Y esto, el periodismo es lo mismo, el periodismo baja, informa, solamente informa. Me parece que esto tiene que ver con el que digo Today, tiene que ver con esta realidad. Que si vos, Magdalena, en Malvinas, hubieras pensado de la manera que yo entendí que se presentó ahora, me parece que no hubiera estado en oro militar. Porque te estás diciendo que algunas cosas son producto de un esquema. Yo creo que ese esquema es perjudicial para la gente. Esta es la diferencia. Y le pregunto. Yo creo que pocas radios, como fue, vos escuchabas Continental. Te acabo de decir que fue muy digna tu tarea. Pero no, pero además pero hoy escuché que decía que tomabas algo de la realidad. Algo de la realidad. Teníamos a Jorge Vincent en Puerto Gallegos, en el Río Gallegos, y justamente Horacio Tato empezó la agencia DIN con la guerra de Malvinas y con nosotros. Teníamos un corresponsal, pero además nos opusimos en todo momento. Sí, te escuché perfectamente. Pero reivindicando todo eso, tu opinión hoy me pareció más condicionada desde un punto de vista marketingero que desde un punto de vista de la gran periodista que sos. Es mi opinión. Escúchame, una cosa es vivir en democracia, donde las cosas, además, no nos hagamos los exquisitos, hay un negocio detrás de un programa. ¿O vos te pensás que todo es por amor al arte? ¿Acaso no cobramos un sueldo? Cobramos un sueldo y pero bueno, pero además una cosa es estar bajo una dictadura y saber que te tenés que jugar porque tenés que traer a los excombatientes, tenés que traer a las familias, tenés que denunciar lo que incluso teníamos un corresponsal en Londres también. O sea que dábamos toda la cobertura que se podía dar. Pero lo que no te voy a aceptar que vos dijiste que parecía que se había del lado de los militares porque me parece que no entendiste nada. Perdón, nunca dije que aquella actitud que la fue dicha, me parece que el pensamiento que vos has pensado por decir que ahora puedo mencionar más intentos, solo que me parece que decía que en el hoy tu respuesta era menos periodística a esta idea de la radio de hoy. No hablo de la ayer, hablo de hoy. Mi pregunta es para el señor Gustavo López y quería preguntarle si dentro del sistema nacional usted está la agencia de noticias DIN. No, es una agencia privada. La agencia DELA, que es la agencia pública, está fuera del sistema. Está fuera del sistema. ¿Podés explicar qué es lo que está dentro del sistema? Canal 7 y las 40 emisoras de AM de Radio Nacional, 38 FMs y lo que es el servicio de radiodifusión argentina al exterior. Una pregunta, esa radio del interior, ¿no? La nacional de provincia, ¿tiene programación propia o levantan la programación de nacional de acá? Tienen programación. Solo repiten dos programas, creo que los dos panoramas de noticias nada más, tienen programación propia. El problema es que no tienen presupuesto para tener programación propia. Entonces, en general, terminan vendiendo espacios como las radios privadas. Y este es un problema, porque, digamos, se puede vender espacios a radios privadas, entre comillas, bueno, la ley lo prohíbe, ¿no? Pero, en realidad, podría ser una oportunidad para descubrir talentos, es decir, dar la posibilidad a la gente de la zona a tener espacios, pero terminan vendiéndolos por falta de presupuesto. Pregunta por ahí y después tocar Gustavo, te quería hacer una pregunta porque en realidad como fopeano y compañero de Pepe de Yayev, siempre me llamó la atención de la manera que se lo sacó de Radio Nacional. Entonces quería saber si vos tenías una opinión y yo que lo escuchaba quería saber si tenías alguna opinión como para revertir esa situación, porque ya que hablamos de calidad de la radio, sería bueno que vuelva. Sí, no estuve de acuerdo en que dejara la radio después de tantos años y Una pregunta para Magdalena, una referencia de la Universidad de La Plata. Magdalena, sacándote, digamos, en la radio, ¿cómo es tu trabajo con lo que es la producción? Porque se me hace, ¿no? A mi trabajo que llevo como
como que una persona de tanta trayectoria, como que la producción hace más lo que vos le pedís a que la producción se forme y te diga vos. O sea, se me hace que vos manejás obviamente y lógicamente, digo, ¿cómo es tu trabajo con la producción? No, la producción que yo tengo, bueno, vinieron mis compañeros porque estaban en Mitre y nos fuimos todos juntos. Ellos son muy capaces y además muy creativos. Y te voy a decir una cosa, que a veces nos hablamos a la tarde, así que te parece esto, te gusta, no, sí o no, pero de pronto incluso yo los consulto también a ellos, esto les parece, y de pronto me dicen, no, esto ya fue, además lo acaba de decir fulano por otra radio. Ellos trabajan en bloque y muy bien, muy bien. Gustavo, con respecto a lo último que dijiste, yo soy del interior de Neuquén, trabajé en Radio Nacional desde La Plata, pero si uno pasa desde el Chino Martínez de Morán hasta Horacio Frega, en el medio de la gestión nefasta de Marvis, que destrozó un montón de radios del interior, no pudo todas, pero por ejemplo la radio de Zapala no tenía para pagar la luz y entonces no salió durante más de un mes. A la de ahora hace poquitito de Juana Moncaldillo, y ahora que vos estás un poco a cargo de esto, hay una idea desde el gobierno, desde tu gestión, de fortalecer las radios nacionales del interior para que no dependan como propagadoras de lo que pasa en Buenos Aires y no en Ciudad. Debería ser. ¿Por qué digo esto? Porque yo quería aclarar antes cuando me preguntaron lo de publicación. El sistema no hace la programación. Para eso hay un director ejecutivo de la radio y una directora ejecutiva del canal. El sistema debería fijar políticas y en eso de fijar políticas tiene que ver con fijar los conceptos de lo público, conseguir el presupuesto necesario para llevar adelante políticas, pensar en la producción de contenidos locales, es decir, fijar los lineamientos a los cuales deben atenerse los directores para después poner los programas. Si va fulano o va mengano, es una decisión del director. Lo que tiene que ir en el sentido que nosotros estamos diciendo de pluralidad, calidad, diversidad, etcétera, etcétera. Vos preguntás la cuestión presupuestaria. Yo debería decir nuevamente, y lo que voy a decir es poco complejo, no sé si en la política no es todo tan lineal. ¿Qué significa esto? A mí ya me ha pasado visitando radios públicos. La autoridad que te designa se supone que te designa porque confía en tu capacidad. Carlos también fue director de una radio pública. A partir de allí, uno debe hacer lo que cree que tiene que hacer. Y a veces ni siquiera habló todavía a ver si el resto del esquema del gobierno está de acuerdo o no está de acuerdo. Porque no se debaten todas estas cosas. Cuando yo tuve el episodio con la iglesia, con la muestra de León Ferrari, bueno, yo no planifico la muestra, hay una directora del Centro Cultural. Cuando salta el problema, mi obligación como secretario de Cultura es defender la libertad de expresión del artista. Allí, el gobierno me podría haber dicho sí o no. Dijo que sí, obviamente estaba de acuerdo también en apoyar la libertad de expresión del artista, pero pudo haber dicho que no. Si decía que no, yo me tenía que ir del gobierno. Si dijo que sí, porque yo no iba a dejar de defender la libertad de expresión del artista, esto no estaba hablado previamente. Entonces, aquí, el esquema general lo hemos presentado. Bueno, ahora, aunque parezca incomprensible, en la vida pública se siempre tiene que ir y pelear el presupuesto para poder llevar adelante la gestión que se supone que están de acuerdo, porque si no, no lo hubieran designado. Pero en la dinámica no se hablan todos los temas, entonces, bueno, después es un día a día. Dos últimas preguntas. Para Gustavo la pregunta, y hablando del tema del Sistema Nacional de Medios Públicos, se escuchó hablar muy del potencial, y a veces pienso si hay un punto de aquí en adelante, con tu cuatro de mi gestión, empezar a poder ver
de futuro en los sistemas de medios públicos. Y también a todo esto, un hecho reciente que ocurrió hace poco en Córdoba, donde levantan un programa a la RTDH porque no coincidía con el gobierno nacional, en Córdoba. Entonces digo, bueno, a ver, ¿quién empieza a ponerle un foco a esto para terminar arbitrariamente un funcionario puesto al gobierno que decida qué programa es bueno y qué programa no? Desconocí el episodio, no sé cuándo ocurrió porque lo introducí. Hace 3 meses. Si no, no tenía que ver. El mandato es por 2 años, que es el mandato estatutario. Hay un proyecto para 2 años que lo estamos elaborando y que tiene que ver con digamos, apuntar a estas producciones del interior, el reequipamiento. Digo, Canal 7 en el último año y medio compró cámaras de televisión, switches, etcétera, que no compraba desde el año 1978. Hay previsto toda una etapa de reequipamiento para los próximos 2 años que tiene que ver con una política pública. Uno no puede hablar de hacer contenidos si además nadie nos escucha. Entonces sí, el proyecto es por 2 años. Después es el propio Poder Ejecutivo que debe renovar la Secretaría. Última pregunta, por favor. Sí, primero voy a poner tu tiempo para decirte que lo de la empanada fue con onda. Preguntarle a Magdalena acá, el tema no es rico. Esta mañana se insistió mucho en el tema de la necesidad de diferenciar lo que es información de opinión. Acá con Magdalena, me parece más el tema. Digo, ¿cómo hacemos en la radio? Estamos en radio para marcarle ese espacio de opinión bien diferenciado, ¿cierto? En busca de la calidad y sobre todo para no venderle cualquiera, para que el oyente sepa. ¿Y cuál es la recomendación justamente se puede hacer a la generación que viene? En que aprendan a no mezclar esas cosas para que los oyentes sepan bien cuando se está informando y cuando se está opinando. Creo que también, Carlos, sí, para los dos. Mira, no, yo creo que básicamente cada periodista tiene una línea ética que hace a su modo de pensar y también a su formación. Tanto Carlos como yo somos muy lectores, hemos leído muchísimo, tenemos una formación. Cuando nosotros empezamos periodismo no había escuelas, no había mucho menos de formación terciaria. O sea que nos hicimos, yo por lo menos empecé de cadete en una revista y fui aprendiendo. Pero de todas maneras, yo creo que a lo que vos te referís es la impronta que cada uno le da a la información, ¿no es cierto? La forma de transmitir al oyente lo que vos crees que debe transmitirse, más allá de que la persona no lo podés informar, obviamente. Pero yo creo que ahí va el bagaje. Distinguir lo que es información y lo que es opinión. O sea, ahora te estoy informando, esta es mi opinión sobre el tema. Esa distinción que con el desacatonamiento de la radio se perdió mucho eso. La noticia siempre es una noticia y después obviamente vas a decir sobre esto yo diría tal cosa o esto no es aceptable o sí, ¿no? Pero sí, la noticia no la puedes cambiar, la realidad no la puedes cambiar, ¿no? A mí particularmente me gusta cada vez más dar información y no bajar tanta línea, ¿no? Y cuando en algún caso necesito opinar sobre una película, por ejemplo, sobre si me gustó o no me gustó, que es un tema absolutamente menor, pero siempre digo eso un poco, bueno, eso me pareció a mí, pero por favor tengan la absoluta libertad de ir al cine y ver si esa película les gusta o no les gusta. Digo, me parece que uno tiene que ofrecer ese margen, ¿no? a los oyentes. Digo, y queda más o menos claro qué es información y qué es opinión. Sí, quería preguntarle a Gustavo López. En este momento en el interior del país, Canal 7 llega generalmente por cable. ¿Hay alguna propuesta, hay algún plan para que la gente de todo el país pueda ver Canal 7 de forma gratuita? Ponerse las repetidoras. De hecho, el martes estamos inaugurando en Mendoza y la idea es poner repetidoras en las grandes ciudades. Claro, se hizo en Neuquén, se ve con mucha dificultad en Rosario, no se ve en Tucumán, no se ve en Salta. Eso también fue una política para que no se viera, un único canal nacional que debe llegar de manera gratuita. La idea es revertir eso. Por
tener un plan de repetidoras. Está hecho ya el plan del año que viene, la opción, no tiene X cantidad de plata, es pequeñas repetidoras en pequeños pueblos o que son más cantidad de repetidoras o menos repetidoras en lugares más grandes, sobre todo pequeñas repetidoras en lugares más grandes. Y hay bastante interés, incluso de los sectores privados, de los municipios, de ir a los pueblos pequeños, ya con una colaboración entre el municipio con el propio privado en ese sentido. Gustavo, ¿te puedo hacer una pregunta? No sé qué opinará el resto de la mesa. A mí me gusta mucho lo que está haciendo el canal de Ministerio de Educación. Excelente. Entonces, ¿por qué diversificamos tanto? Esa es la programación que debería tener Canal 7. Es excelente, está muy bien pensada, es amena, va a todos, va al interior del país, porque además toca temas regionales todo el tiempo. Además ha traído cosas que me parece que incluso a muy bajo costo, porque me parece que las embajadas les dan, por ejemplo, a mí me pareció fascinante, yo no lo había visto nunca, escuchando a Sartre, y además muy bien hecha la traducción subtitulada, en fin, cosas que no habíamos visto y que para eso está un canal de la comunidad. Yo creo que está también un tercer canal público, que es el canal de la ciudad, al que ahora amenazan con cerrar. Ojalá que no se cierre, pero bueno, me parece que hay expresiones de lo público interesantes que no deberían desdeñarse. Si, no sé, por ejemplo, si se llegara finalmente a concretar el cierre del canal de la ciudad, ver de qué manera parte de esa experiencia, porque la verdad es que ha sido una experiencia riquísima, puede sumarse a Canal 7. Eso lo que está haciendo ahora el canal de Educación es de alto nivel, Yo creo que la visión del canal Encuentro permite hoy empezar a cambiar en el último año a Canal 7. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que se puede ser una cosa. Es un canal que la gente lo ve. No, pero además es un canal más de estética de cable. Ahora, Canal 7 está pasando 1 hora por día programación de encuentro. Y la idea es trabajar una señal internacional que hoy la Argentina la perdió y no la tiene, donde parte de la programación sea de encuentro. Es decir, lo mejor y lo que se pueda mostrar y que tenga que ver con nosotros, utilizar esos recursos. Creo que de a poco vamos a ir yendo, como el formato de encuentro es más de cable, digamos, no tiene vida, y eso a veces entonces la idea es buscar un punto de equilibrio con que son imprescindibles llegar a esa televisión. Además, en televisión es imagen. Porque una persona con una planta al lado, pero yo creo que, digamos, la televisión abierta tiene una comunicación bastante más directa con el televidente que una emisora de cable. Entonces, ¿cuántos puntos hace Canal 7? Un poco menos. Pero es un lindo debate para seguir. Y terminemos hablando de la tele en esta mesa de radio. Pido un aplauso para todos. Un par de datos. Mañana a las 9 de la mañana se reanudan las actividades aquí en la universidad. A las 9 de la mañana. Hoy a las 22 es el horario de la cena. A las 22, para quienes están o aquellos se van a pasar los datos a las 22. Y ahora aquí salimos nosotros, el que se queda, y sigue otra de las mesas abiertas con los integrantes de la escuela. Gracias nuevamente. ¿A la mesa?